Jesús Ortiz le pone música al cine mudo hecho por las vanguardias europeas a principios del siglo XX. En esta revista de actualidad cinematográfica no solamente estamos atados a lo que ocurre ahora mismo, también nos gusta mirar por el retrovisor y encontrarnos con ese cine que se hacía al principio de siglo, en los años 20. De eso sabe bastante Jesús Ortiz. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, Manolo, buenas tardes. Es un placer tenerte aquí, que no vienes solo, además. El placer es mío. Vienes acompañado, sí. Y bien acompañado además por Diana Pérez Custodio. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Ambos sois compositores. Además, especializados en un tipo de música poco frecuente, o digamos, no la que se escucha por la radio. Se le ha dicho ruidista contemporánea mejor, ¿no? Sí, por ponerlo en un contexto más amplio, contemporánea, que abarca el ruidismo y más cosas. Con vosotros, con Diana y con Jesús, vamos a repasar algo que ocurrió hace muy poco tiempo en el Centro Pompidou, del que yo fui testigo y en el que también tomé parte. Una inmersión en una de las películas, en tres de las películas más llamativas e impactantes hechas en la década de los años 20. Películas, además, que como el ballet mecánico ha sido el motivo de un largo periodo de tiempo y de estudio por tu parte. Jesús. Sí, en realidad el ballet mecánico es el objetivo de casi de mi tesis doctoral a largo plazo, casi 10 años. Pero no es extraño, porque esa película se hizo en el 1924 y tiene dentro ciertos misterios que, a pesar de ser una película emblemática en la historia del cine para los críticos y tal, y haber sido hiperestudiada, todavía al día de hoy sigue teniendo muchísimos misterios dentro. Entonces es apasionante. Entonces yo me he tirado 10 años, pero es que hay gente que lleva 50 años. Esta conferencia tuya, con la complicidad de Diana, con la complicidad y también de Diana, con mi participación, y con tu complicidad también, se ha inscrito dentro de las actividades del Festival Moments. Pero tú llevas trabajando en la sincronización exacta de la partitura de George Antheil, se llama, sí, ¿no? Antheil. Desde hace muchísimo tiempo. Este sí. fue un autor, un pianista y compositor americano de origen alemán, que le puso música a la obra de Fernand Léger, sí. El ballet mecánico. ¿Y qué pasaba? ¿No se ajustaba debidamente? ¿Cómo fue eso? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el ballet mecánico es una película especial, entre otras, porque participan 3 artistas que en su momento, en el 1924, estaban los 3 en la cresta de la ola. Y aparte de ser unos grandísimos artistas, tenían, entre comillas, un ego tremendo. Eran Léger, Man Ray y Antheil. Entonces, Antheil empieza a componer la música para, por ejemplo, Man Ray, que era un superartista, se termina peleando con Léger a mitad de la película y no deja que su nombre aparezca en los créditos. Estamos hablando de 2 genios, pero se llevaban a muerte. Entonces, Antheil empieza a componer la música que iba a ir bien y lo anuncian a la prensa, que la iban a sincronizar mecánicamente con una pianola y tal y cual. Pero a mitad del proceso, Antheil decide que él no va a componerle una música a una película, sino que la película le tendrá que poner imagen a la música que él va a componer. Entonces, de una hora de 15 minutos, él se va de la película y se dedica a hacer una obra descomunal con el mismo nombre, pero de 30 minutos, para llevarse, digamos, todo el mérito. O sea, una guerra de egos. Efectivamente. Por llamarlo de algún modo. Efectivamente. ¿Y a ti qué te parece el trabajo, también como estudiosa, que ha hecho Jesús para por fin sincronizar la partitura a las imágenes? Me parece un trabajo prodigioso, o sea, es como la materialización de una utopía, porque esto no se ha podido hacer, en su día él no lo pudo hacer, Antheil ni siquiera pudo escuchar la música que había compuesto, tuvo que versionearla y hacer una serie de simplificaciones para poder adaptarla a la tecnología de la época. Él pensó en 16 pianolas, en 4 motores de avión, en una sirena, una cosa absolutamente megalómana, ¿no? Y totalmente irrealizable. Entonces tuvo que hacer una serie de simplificaciones posteriores, la obra se estrenó, pero se estrenó como obra de concierto. O sea, y luego ha habido múltiples intentonas de casar esa obra de 30 minutos con esa pequeña película. En fin, lo que ha hecho Jesús es prodigioso.
prodigioso, un milagro, de verdad. Y esto ocurre, toda esta película, la partitura, todo esto ocurre en 1924, época del surrealismo, de experimentación, también del dadaísmo, también, claro que sí. Y aquí vemos en estas imágenes, no quiero decir ya cómo es la música, de impactante, aquí está el zoom de Valerio Lázaro, por ejemplo. Sí. Aquí está todo avanzado, anticipado. Sí. Es uno de los motivos por los que esta película desborda. De hecho, es una mezcla. Vamos a ver, esta película está hiperestudiada por los críticos, pues todavía no se han puesto de acuerdo si esta película realmente es dadaísta, es surrealista o es cubista, porque Leyer es cubista. Entonces, hay de todo, y de todo mezclado. Entonces, depende más bien del ojo del que la ve, el adscribirla a una corriente determinada. Y luego hay unos avances técnicos, una forma de utilizar las imágenes que tenemos que esperar a que llegue a finales del siglo XX, el sentido de las repeticiones que hay, por ejemplo, las imágenes rotas utilizan unas herramientas, como tú dices, Lázaro, ellos utilizan una herramienta que se llama bortógrafo, que es como un caleidoscopio en el que rompe las imágenes en varias imágenes sueltas, luego superposiciones de imágenes, es algo espectacular. Debemos decir, también te implico aquí en esto, Diana, que era un periodo en el que había una exaltación de la máquina y de los avances tecnológicos. El nuevo Dios es eso, la tecnología, ¿no?, en ese momento. Y eso lo demuestra otra de las películas que habéis seleccionado, y para esta ya has compuesto tú la música, que se llama La Marcha de las Máquinas. La Marcha de las Máquinas. Bueno, he compuesto ¿Cómo la reaccionaba la gente? Porque reaccionaba de manera exaltada, ¿no? Sí, A veces, sí, ¿no? sí. De hecho, era variable. Lo mismo podía tener. Tenemos un ejemplo muy claro. Más que La Marcha de las Máquinas, en el ballet mecánico. Antheil hace la gran producción del ballet mecánico para gran ensemble 2 veces. La primera la hace en París y tiene un triunfo arrollador, pero arrollador. Y la segunda lo hace en Nueva York y se busca la ruina para toda su vida. Es decir, después estuvo 25 años teniendo que pedir por favor que lo dejaran con la misma obra, con lo mismo, según el público. Entonces era algo espectacular, el público le daba, y de hecho pusimos en la conferencia unas imágenes que hay grabadas de Abel Gance para una de sus películas, del público de un concierto de Antheil. Antheil ponía un revólver en lo alto del piano en alguno de sus conciertos. Por si alguien se le desmadraba. Por si alguien se le desmadraba. Y entonces lo vimos, cómo ese público estaba enfervorizado, es decir, se pegaban casi los unos con los otros, los partidarios y los detractores. Una pasión que hoy en día se ve poco, afortunadamente. Sí, pero vamos, no solamente por el asunto del maquinismo, o sea, en la consagración de la primavera de Stravinsky hubo también tortas de todos los colores, y no era una obra maquinista, era una obra para orquesta. O sea, el público estaba más bien extrañado por lo que se le venía encima. El público, cuando se sentía de alguna manera agredido en su confort o en sus principios, bueno, pues reaccionaba sin medida. Máquinas y más máquinas. Hemos dicho que era lo que se imponía en ese momento, donde estaba la fe del avance, ¿no? También se empezaba a notar, había una deshumanización. Y detrás de estas películas estaban los grandes vanguardistas, Picasso entre ellos, pero es que también estaba Charlotte. Máquinas que inspiran la música tuya, en donde también has metido el flamenco. Bueno, es que una de las cosas que tenía el dadaísmo es que era libre total. Entonces, muchas veces lo que utilizaban eran mezclas de varias composiciones que ya estaban, pero las mezclaban. Eso luego ya quedamos en que la película era seminal y esa forma de hacer música era seminal, porque luego lo hemos visto en la música concreta que más o menos crea Schaffer y Henry en 1948 con grabaciones, y ya también mezcla 2 grabaciones de música previa, pero es que luego llega la música electrónica con Karl-Heinz Stockhausen, y una de sus obras emblemáticas se llama Himnos, y mezcla 100 y pico himnos diferentes del mundo entero, y los va mezclando y va creando otra cosa diferente que no es ninguno de ellos, sino la mezcla.
Entonces nosotros lo hacemos ya en el ballet mecánico en un trocito en el que mezclamos el flamenco con Beethoven, pero que es que va muy bien el Tirititrán con la quinta de Beethoven, yo creo que va muy bien. A mí me ha entusiasmado. Yo lo que debo decir, Diana, es que viendo estas películas uno se da cuenta de que son absolutamente vigentes, es más, de que están muy por encima de algunas de las cosas que se hacen ahora pretendidamente modernas y avanzadas. Bueno, y... ¿Qué decir, por ejemplo, de Emma Baquiat, de Man Ray, ¿no? Bueno, es una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Nos pensamos que todo esto de los collages y de la heterotopía y todas estas cosas de los 60, esto son cosas de los 60, no. O sea, a principios de siglo se hacían unas cosas increíbles, o sea, a nivel musical, a nivel cinematográfico, no había ningún tipo de limitación a la hora de mezclar, de experimentar, ¿no? La pregunta sin respuesta de Ice es la compuso entre 1906 y 1908. Y luego, en los años 60, pues llegan los compositores, ¡uy! Estamos inventando pues una forma de componer que es mezclar diferentes músicas. No. O sea, y en el cine es donde se ha mezclado todo desde el minuto cero, sin complejo, lo popular, lo culto, todo. El cine revoluciona el concepto de arte hasta ese momento. Sí. Ya lo hizo la fotografía en su momento, pero esto mucho más. A partir de entonces se abren unas posibilidades expresivas nunca pensadas anteriormente. Hay fetichismo también aquí, ¿verdad? Sí. Man Ray era muy aplicado en ese sentido, igual que Luis Buñuel, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Todas estas películas se vieron en la residencia de estudiantes y en las sesiones del cinematógrafo que precisamente dirigía Luis Buñuel. Es impresionante cómo la gente, yo no sé si llevarían pistola o no, pero estaban dándose cuenta de que un mundo nuevo se abría ante ellos. Sí. Emma Baquiat es el nombre, quiere decir déjenme en paz o algo así. Déjame en paz. Es la denominación de una casa en las cercanías de Biarritz, a donde se fue de vacaciones Man Ray. Y este es el resultado de esa experiencia, a la que tú has puesto música también. Sí, en este caso sí que es un auténtico experimento, porque en las otras dos lo que hicimos fue intentar reconstruir, primero reconstruir de verdad la de Antheil, que nunca se había podido hacer, pero la teníamos, lo que había era que mezclarla. Y en la Marcha de las Máquinas sabíamos que Russolo, que fue futurista, había creado una máquina especial que era el rusolófono o el rumor armonio, donde sonaban ruidos especiales que los teníamos grabados. No tenemos la máquina, pero teníamos esos ruidos grabados. Entonces lo hemos acoplado lo mejor posible. Pero en Emma Baquiat lo que hemos hecho ha sido, como llegó muda, ha llegado muda, teníamos a nuestra disposición pues todos los estilos musicales a lo largo del siglo XX. Entonces, como experimento, lo que hemos hecho ha sido intentar respetar el concepto dadaísta de Man Ray, que es onírico total y está entre el dadaísmo y el surrealismo, y pensar qué hubiera podido hacer él a la hora de hacer una banda sonora o alguno de sus adláteres dadaístas, con todo el desarrollo de la música que ha tenido lugar a lo largo del siglo XX. Entonces hemos mezclado música concreta, ruidismo puro, música electrónica, música estocástica, le hemos sacado al ordenador, grupos en directo tocando, incluso lo primero que había en la historia del cine, que era un pianista o una pianista tocando por improvisación. Pues tenemos trozos en los que yo he puesto un ensemble, venga, a ver, ¿qué os parece esto? Y durante 5 minutos han estado tocando y luego hemos escogido la parte más interesante, y entonces tenemos todos los tipos de sincronizaciones posibles con Emma Baquiat, y la verdad es que dentro de la libertad absoluta que proponía el dadaísmo. Emma Baquiat son imágenes que uno las ve y dice, bueno, ¿qué estoy viendo yo aquí? ¿Esto qué es lo que es? Y pretendemos que la música dé un sustrato igual de sorprendente. Es admirable el trabajo que desarrolla Jesús, la fe con que se aplica en él, pero eso no es nuevo, porque cuando fundó hace ya casi 4 décadas Tabletón, tú fuiste uno de los fundadores de Tabletón, ahí abriste también nuevas sendas. Era muy jovencito, pero sí te puedo decir que fue un periodo apasionante, porque no es yo, fue la época, Manolo, fue la época, es que era la transición. Conocimos la muerte de Franco, estábamos prácticamente... Entonces, se dice muchas veces, pero es que está muy bien dicho, conocimos la transición de la España en blanco y negro a la España en color. Entonces, el grupo que formamos fue de los primeros grupos
que de verdad pudieron acceder a la música europea y americana prácticamente cuando se había hecho, porque aquí todo nos llegaba de rebote y al cabo de mucho tiempo, los yeyes, sí, todo eso está muy bien, pero era el rebote de lo que llegaba después. No, nosotros teníamos gente que se iba a Ámsterdam y sacaban los Soft Machine, un disco, y al mes siguiente ya lo estábamos escuchando nosotros. Tú, a tu modo, con tabletón, con tus compañeros de entonces, le pusiste también sonido a la transición. Y hablando de sonidos poco convencionales, tú, Diana, sigues también empeñada en eso. Y ahora, por ejemplo, acabas de presentar una obra estupenda en memoria, en homenaje a Miguel Romero Esteo, que se ha estrenado en el Teatro Cánovas. De Profundis se llama. No quiero dejarla atrás antes de despedirte, porque fue desde luego una sensacional manera no solamente de recordar a Miguel Romero Esteo, sino a tu propio padre, creo. Cierto, cierto. De hecho, yo estaba componiendo esa obra a la memoria de mi padre cuando me enteré del fallecimiento de Miguel. Y fue como una convulsión y de pronto como que de forma natural se integró, ¿no?, también en la composición. Y bueno, ahí tenéis las imágenes, que son 8 contrabajos y un clarinete contrabajo, o sea, una cuestión muy, muy grave, todo, y una obra muy, muy de las entrañas. ¿Nunca te han pedido para que compongas algo para el cine? Alguna vez. De hecho, hay algún proyecto por ahí ahora mismo que prefiero no adelantar, pero yo sobre todo he hecho cosas con videoarte y mucha música escénica. Yo tengo 3 óperas estrenadas, me apasiona la música escénica. Y cualquier mezcla, con ballet, con audiovisuales, con pintura en vivo, con la mezcla, la música impura en general. Cuando se concrete tu paso hacia el cine, tienes que venir aquí a contarlo. Por supuesto. Porque este programa también es un programa impuro. Me encanta. Muchas gracias, Diana. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ha sido un placer. Manolo. El placer ha sido nuestro. Gracias, Manolo. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias, Manolo.